algunos aspectos y algunas cosas, como es que la oclusión dentaria se puede afectar. Bien, estas imágenes lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Sirvió para mostrarles y recordar pues, que los dientes que constituyen este componente llamado oclusión dentaria, ¿no? Está organizado, alineado, ya saben cómo se evalúa eso. Y si tenemos esta fotografía, pues podemos decir, ah, qué bonito, ¿no? Qué bonitos dientes, bien formaditos, bien alineados. Pero recuerden que evaluar los dientes no solamente es en posición estática, tenemos que evaluar también en movimiento, en dinámica. Entonces estas fotos nos tratan de mostrar eso, no hay un video, no se puede mover, pero entendemos. Recordar que la oclusión dentaria hay que evaluar siempre en 5 posiciones. ¿Cuáles son esas posiciones para diagnosticar la oclusión dentaria? La máxima céntrica, intercuspiración, lo estoy diciendo y lo estoy señalando. Pregunta de examen, ya les voy a dar la pista. Pregunta de examen. Y van a poner 5. Y van a poner lo que vamos a decir ahorita. Pero ojalá lo hagan ese día que vamos a seleccionar. Primera posición de diagnóstico, máxima intercuspiración. ¿Qué tiene que ver en máxima intercuspiración? Adelante acople, atrás pilón, diente contra los dientes, ya todo lo que han aprendido. ¿Ok? Ahí está. Segunda posición. A ver cuánto cambió esa posición, cuánto se movió los cóndilos para ver eso que tengo que hacer. Mover la mandíbula, desprogramar y llevar a una siguiente posición. ¿Cuál es la siguiente posición? ¿Ah? Relación céntrica. Siguiente posición en relación céntrica. Y en relación céntrica, en los dientes, ¿qué podemos encontrar cuando los cóndilos están en relación céntrica? El famoso punto prematuro de contacto. ¿Okay? Entonces, si hay un prematuro, significa que la oclusión de ese paciente, los dientes han cambiado. Siguiente posición diagnóstica. Cuando llevo adelante mis dientes hasta mis ¿cómo se llama eso? Protrusión. Y las otras dos, yo creo que ya lo saben. Lateralidad izquierda, lateralidad derecha. ¿Para qué evaluamos esas posiciones? Para ver cómo está, cómo se llama ese factor de la oclusión que hemos hecho en el seminario. Guía anterior. A ver si la guía anterior está funcionando y está bien configurada en el sistema, para ver si esa guía anterior le va a brindar mejor función al sistema del paciente y va a producir mecanismos de protección para que el sistema dure mucho tiempo. Entendamos que la guía anterior genera eso, genera condiciones para que el sistema funcione mejor, pero también genera condiciones de mecanismos para proteger al sistema y a los dientes de cualquier injuria, sobre todo cuando un paciente hace un incremento de fuerzas a la cual le llamamos paraclusión. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos empezando a ver. Bien, entonces aquí estamos evaluando eso, ¿no? Aquí atrás máxima intercuspiración, bueno, ve que le ponemos la mandíbula, la céntrica, y aquí tenemos y ya saben cuáles son las condiciones en cada posición, condiciones ideales. Si yo evalúo a mi paciente y no veo que tenga estas condiciones, entonces hay que pensar un poco y decir, ok, esto no está yendo bien, algo está yendo mal. Y si vemos condiciones, que vamos a ver ahora, que son totalmente, digamos, opuestos o diferentes a estos, puede ser que estén generando una inestabilidad en la oclusión y por consiguiente, al haber una inestabilidad en la oclusión dentaria, todo el sistema se puede alterar. ¿De acuerdo? Eso hay que ir entendiendo. Muy bien, entonces, esto es solo para recordar estos aspectos de, llamémosle normalidad. Pero ¿qué vamos a encontrar en la vida cotidiana? Cosas como estas. Algunos como de allá, otros como los de aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Casos muy severos, feos, fuertes, complicados, obviamente. Y aquí vamos pensando, escucha, ¿qué pasó con estos pacientes? ¿Qué pasó con esos dientes? ¿Así fueron desde el inicio? No, definitivamente. Algo ha pasado acá. Ha habido un gran cambio en cada uno de ellos, de diferente manera. Algunos han perdido dientes, otros han gastado totalmente, algunos se han fracturado, otros, miren, la parte coronaria está sanita, está íntegra, pero miren la parte cervical, cómo están esos dientes, están con unas lesiones, ¿ok? Distinto. El de allá, ok, igual se ha fracturado, faltan dientes, sigamos viendo. Otros, miren, esto es lo peor. Hay casos donde a veces, cuando un paciente va a un lugar, equivocadamente hacen cosas tratando de, entre comillas, mejorar, pero al final, ¿qué terminan haciendo? Complicando las cosas. No sé si pueden entender esta fotografía, es una paciente, mujer por si acaso, aunque tiene un poco de
parece hombre, pero adelante le habían hecho estas cuatro pruebas, porcelana. Pero miren la condición y la forma en la que se hicieron, ¿no? Criterios de guía anterior aquí, probablemente al que hizo esto, le tomamos un examen de guía anterior, ¿cuánto sacaría? -0 probablemente, ¿no? Hablamos de guía anterior. Pero bueno, ese es el problema. Hay cosas que a veces se hacen y no se hacen de manera correcta. Esperemos no estar en ese mundo. Por eso tenemos que entender y aprender cómo son las condiciones de una construcción dentaria. Bueno, sigamos viendo. ¿Ok? Más desastres. Esos son cosas de desastre. Pero algo que hay que ir entendiendo, vean por ejemplo esa fotografía. Aquí los dientes, hay ausencia de ellos, muchos, pero los dientes que quedan, ¿qué está pasando con la estructura de esos dientes? Está alterado, se está dañando. Hay un daño que se está produciendo aquí, en la estructura de estos dientes. Se está desgastando. Vean aquí, la corona de estos dientes, ¿está sufriendo algún daño? No. Donde hay daño de repente es la parte cervical. Además de la parte cervical de los dientes, hay otro componente que se está alterando aquí, que es el componente periodontal. Hoy estamos hablando de periodonto. En otra clase hablaremos de periodonto. Bueno, y estos otros casos, ¿no? Miren, aquí también otro caso. Paciente, y esto de acá, ¿qué cosa es? Es algo artificial. Y si hay algo artificial, ¿quién hizo eso? ¿El paciente se lo ha hecho solito? ¿Quién ha hecho eso? Alguien que se supone es un dentista. Pero, ¿qué opina? Qué mal. Bueno, para que vean que hay lo que hay en la vida. Y acá veamos otro tipo de alteración de los dientes. ¿Qué tenemos acá? Pregunto, en estos dientes, en estas fotografías, ¿los dientes están dañados en su estructura? No. Pero ¿cómo está la oclusión dentaria de estos pacientes? Es un caos. Pero ¿por qué está dañada la oclusión dentaria? ¿Porque hay un daño en la estructura o porque hay una alteración en su configuración? Entonces la oclusión dentaria, que es lo que estoy tratando de mostrarles con estos test, se puede alterar de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas principales por las que se puede alterar la oclusión dentaria? Primero, ¿cuál es? Cuando hay pérdida de ¿qué? De su organización. Mordida abierta, mordida invertida, clase 2, ¿no? Clase 2.1, etc. Los dientes están íntegros, están sanitos, no tienen ninguna pérdida de tejido, solo que están en una muy mala posición. Ok, ¿y cuál es la otra posibilidad que los dientes se puedan alterar? Cuando pierden estructura, cuando hay daño en su estructura. Por ejemplo, ¿ok? El diente está dañado. Ahora, ¿hay pacientes en los que puede ocurrir las dos cosas al mismo tiempo? Sí, esos serán los peores pacientes, ya se imaginan. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ordenar los dientes y reconstruir todo lo que ha perdido. En estos casos probablemente solo tenga que reconstruir lo que ha perdido. En este caso de aquí, ¿qué tendría que hacer? Ordenar lo que está desordenado. No tengo nada que reconstruir. ¿Okay? Entonces, pero hay casos donde hay desalineamiento, hay una mala organización y encima hay pérdida de tejido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ordenar y reconstruir. La cosa se complica más. Pero para poder llegar a esa conclusión, ¿qué tengo que primero entender? ¿Qué cosa tiene el paciente? ¿Cómo está su oclusión? Bueno, ahí tenemos más casos. Y bueno, me pregunté, ¿cuántos? 4, ¿no? 4 alteraciones. ¿Cuántos han visto ahí? 1. Mordida invertida es 1, mordida abierta, mordida vis a vis, mordida cruzada, ¿no? Ausencia de dientes, afracción, atrición, abrasión, bioclusión, fractura, caries, muchas diablos. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Cuántos les he pedido? 4. De los cuantos que hay, un montón. Y lo que tenían que poner es explicar uno de esos por qué se produce. Hay una mayoría de cambios. Ponen, porque copian en un papelito o en la carpeta, ponen una lista de ya plagiaron eso. Pues, pero explícame por qué se produce eso. Ahí tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, viejo lobo, se la sabe todos. Miren, aquí, ¿qué hay? Daño de las estructuras. ¿Han leído el artículo de Rico? Levanten la mano los que han leído el artículo. No los que lo han visto y han descargado y han visto, Rico, sí, interesante. A ver, ¿lo que han leído? ¿De qué año es ese artículo?
2012. Ah, leído, 2012. Siempre uno que lee, a ver, la publicación de Kevin. Un poquito antiguo, pero muy válido y hasta ahora se sigue usando eso como criterios. ¿Para qué? Para determinar qué tipos de alteración estructural tienen los dientes. Y ahí tienen un cuadro que después vamos a volver a ver para describir cada uno de ellos qué cosa es. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otra muestra cómo los dientes se pueden alterar en su estructura. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que estamos aquí con esta primera parte que les he mostrado es entender que en la vida diaria, cuando ustedes vean pacientes, van a haber pacientes cuyos dientes van a estar alterados probablemente de diversa forma. Pueden presentarse 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo y hay casos que son más sencillos de solucionar y casos que son más complejos. ¿Cuándo yo ayudar a ese paciente? Cuando veo que sí, yo puedo ayudarte acá. ¿Ok? ¿Tiene caries? Ok. Operatoria, porque todo el mundo sabe hacer operatoria. Ok, yo te ayudo. Un diente fracturado, se ha roto, ok, ese diente te lo puedo extraer, pero hay que poner un diente ahí. ¿Qué hay que poner? Realmente un implante. Yo no he hecho implantología, no sé hacer implantes. Ok, o sea, hay que ponerte un implante. Te sugiero que busquemos un implantólogo que te ponga un implante. ¿Ok? Y así vamos ayudando y orientando al paciente. Esa es la idea de poder trabajar en conjunto y orientar bien al paciente. Bueno, entonces, miren, acá hay más. Otro tipo de alteración estructural, como esos cracks, ¿no? Esto no está en gripo, por si acaso, que hemos tomado otra literatura. Ustedes han visto dientes que tienen fisuritas, así como las que están viendo acá, ¿no? Y creo que muchos lo tenemos. Pero así no pasa el dedo, pasa un explorador, pasa por el diente y no hay una solución de continuidad. ¿Entienden lo que es solución de continuidad? O sea, el explorador no se queda, pero está la fractura. Es como un vidrio que está frisado. Se ve una línea, pero si pasa la uña algo, el vidrio está enterito. Eso se llama cracks. ¿Y por qué creen que se produce eso? ¿Qué factor físico puede estar generándose en la boca de un paciente? ¿Qué está haciendo ese paciente para que sus dientes se puedan trizar? Está apretando. ¿Y eso qué cosa es? Fuerza. Entonces, la fuerza puede generar diversos tipos de alteraciones, acá hay muchos de ellas, y esto también puede producir una parafunción. ¿Okay? ¿Qué hacer ahí? Eso a veces técnicamente, como ven aquí, no se ve bonito, ¿no? Con rayitas negras, aquí una, oye, qué feo se ve eso. Pero si tú pasas el explorador, es caries, no es capaz. El doctor tengo caries acá. Eso no es caries, es una fisura. ¿Qué hacer? ¿Te molesta que esté así marroncito, incómodo? Sí, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Maquillar eso. ¿Qué habría que hacer? Desgastar el diente. Y luego poner una resina para que eso desaparezca. Es lo que se podría hacer, pero ¿lo haríamos? Yo no. Porque hacer que el diente pierda estructura es hacer que en un futuro esa parte que ha sido desgastada, ¿qué puede pasar? Puede caerse en un futuro. Y el paciente no se cura. Decirle al paciente, uy, tranquilo, no, te incomoda mucho, te aseguro, porque para ocurrir entonces, voy a hacer, te va a quedar lindo, pero ten cuidado, si no te limpias bien, ese diente se va a caer y en un futuro hasta lo podría perder. Todo empezó ¿por qué? Por tratar de corregir un ¿okay? Entonces, eso hay que entenderlo. Bueno, avanzamos. Entonces, para que los dientes se mantengan en equilibrio, para que los dientes estén bien alineados, toda esta tontería que aprendimos al comienzo, que teníamos que recordar que hay muchas fuerzas que influyen sobre eso. ¿Por qué se desalinean los dientes? Porque hay un desequilibrio de fuerzas. ¿Qué puede desequilibrar fuerzas? Un primer factor que son los hábitos. Flujos de dedo, mover objetos, ok, tantas cosas que pueden. Otra cosa que puede alterar el alineamiento y la posición de los dientes, fuerzas excesivas, pérdida de dientes, por ejemplo. ¿Okay? Bien. ¿Qué características, recordemos, debe haber en los dientes cuando están alineados correctamente? Recuerden que nosotros en clase 1 hay los dientes, ¿no? Relación con la clase 1, relación 2 a 1, moteropilón, movilidad positivo, el día anterior también lo hemos visto, clase 1, acopla, funcional, etc. Over 10 y over 5 positivos. ¿Okay? Son cosas que debemos simplemente de recordar. Bueno, garantiza estas características una correcta función, y no solamente función, sino que cosa también protección. Acuérdense que los dientes están ordenados, alineados para generar una mejor función y garantizar mecanismos de protección. Uno de los principales mecanismos de protección que generan los dientes, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice?
dientes posteriores. Ese es un mecanismo de protección, porque ya entendemos que los dientes posteriores no toleran fuerzas laterales. ¿Okay? Entonces, los dientes generan mecanismos de protección. Es uno de ellos, hay muchos más que llamamos. Bueno, entonces, vamos ahora a entrar. Toda alteración a nivel de los dientes genera una disfunción en el paciente, entendiendo que disfunción es una característica clínica que va a tener tres cosas principales: dolor espontáneo, limitación a la función, y el otro aspecto es incomodidad para que el paciente haga sus funciones correctamente. Si un paciente tiene algún cambio a nivel de los dientes, ya sea por pérdida de estructura o por mala posición, mal alineamiento, si este paciente, además de eso y otras cosas, presenta estas tres cosas, repito: dolor espontáneo. ¿Qué es dolor espontáneo? Que le duele o abre la boca y empieza a doler. ¿Okay? Siguiente, limitación en la función. ¿Qué significa? Que la boca no la puede abrir, los límites que debemos conocer como normal. Ahora, cuando hagan su clínica, van a aprender ustedes cuánto es la apertura bucal promedio, que indica que está funcionando bien. ¿Okay? Y cuando hay limitación y cuando hay sobreapertura, hablaré como un cocodrilo también, abre más de 60 milímetros, eso no está bien bien. Tiene una razón por la que pasa eso. Entonces, y el otro es el disconfort o la incomodidad del paciente. Si tiene todo eso el paciente, entonces es un paciente con disfunción. Mientras no tenga eso, doctor, pero me falta un diente, está chueco, me falta un diente, ¿ok? Tengo caries, tengo alteraciones a nivel de los dientes, y por ahí tengo un diente que está en movida invertida de repente. Pero, ¿tienes dolor? No. ¿Tienes limitación en la función? No. ¿Estás incómodo? No. ¿Será una disfunción? No. Es una alteración funcional a la cual le vamos a llamar una compensación. Es lo maravilloso que tiene el sistema sonográfico. Frente a estas cosas que todavía son tolerables en el sistema, no lo detecta como una patología severa, puede generar mecanismos de adaptación para que el sistema siga funcionando. Porque piensen ustedes, imagínense que si el principio fuera el siguiente, que todo tiene que estar bien ordenadito, y si un diente se mueve 1 milímetro, ya generó una inestabilidad. Y esa inestabilidad desequilibra todo el sistema y hace que todos entren en caos. ¿Cómo estaríamos todos ahorita? Y no estamos así. Todos comen tranquilos. Ahorita quiere estar empujando su desayuno. Entonces significa que su sistema está bien. Y sé que quiere sus dientes no está bien porque ya hemos visto. Y la mayoría de los dientes no están en buena posición. Pero sí estamos funcionando. No al 100%. No estamos disfuncionados. Estamos compensando. ¿Y eso es adecuado? Mientras no genere inconvenientes, no hay problema. Pero hay que entender algo. Estamos en riesgo ¿a qué? A que sus sistemas se colapsen y puedan disfuncionar severamente más pronto que alguien que tenga un sistema mejor o bueno. ¿Entienden? ¿Okay? Entonces es un riesgo. Cuanto más alteraciones tengamos y tengamos mecanismos de compensación que estabilizan eso, perfecto. Pero hay que tener en cuenta que puede haber en algún momento algún factor, sobre todo el estrés, que hace que el sistema no compense eso. ¿Y qué pasa con ese paciente? Se disfunciona patológicamente. Y ahí sí es un problema muy serio. Bien, entonces, ¿qué se necesita para que un sistema se disfuncione severamente? El incremento de fuerzas. Ya saben ustedes que el sistema estomatognático es una poderosa máquina que genera fuerzas funcionales. Ya discutimos sobre eso y hablamos, cuántos kilos necesitamos para mover, para hablar, etcétera, etcétera. Pero también entendimos que estos músculos y el sistema neuromuscular pueden generar mucha fuerza con mucha intensidad, bajo ciertas condiciones, sobre todo cuando hay alteraciones o problemas emocionales en una persona, ¿no? El estado emocional, psicológico no está bien por diferentes causas, y eso va a generar que el sistema neuromuscular genere mucha fuerza, rompiendo o haciendo que estas fuerzas sean demasiado fuertes, y muchos otros elementos que tenemos, dientes o articulación, no toleran esas fuerzas excesivas. ¿Y qué va a pasar? Todo mecanismo de protección, todo mecanismo que estabiliza eso, ¿qué va a pasar? Se y ahí empiezan a venir los problemas de alteración en los puntos. Entonces, para que los dientes puedan alterarse, ¿no? Vean esta boca, por ejemplo, de este paciente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que ha tenido este paciente para llegar a esa condición de dientes? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? No, años. Este paciente ha tenido esa condición. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa?
Obviamente, para que los dientes se desgasten, además de la ausencia de dientes posteriores, no hay soporte posterior de la que se va gastando, este paciente ha tenido que tener mucho tiempo con esos dientes y sobre todo el incremento de la fuerza para generar el daño en esos dientes. Entonces, estos factores, fuerza sobre todo, es uno de ellos que puede generar alteraciones en el sistema. ¿Y se acuerdan de la primera clase cuando, bueno, los que leyeron, ¿no?, el primer capítulo de Lawson? Lawson menciona principalmente dos factores que pueden desarrollar microorganismos y fuerzas excesivas. Microorganismos. Aquí, ¿habrá microorganismos que estén dañando esto? Puede ser que sí, sí, puede ser. Miren la encía, la roja está inflamada, ¿no? Cuando uno está inflamada, siente inflamación. Si está inflamada, pues paciente cochino. Paciente cochino, ¿qué implica? Que hay placa, hay sarro. Y si hay sarro, ¿qué cosa hay? Gérmenes. Y si hay gérmenes, microbios. Y si hay microbios, pues hay inflamación y sarro. Ganes aparentemente no hay, aparentemente libre. Pero lo que sí vemos es que hay desgaste y eso nos está indicando que otro factor que es fuerza está dañando. Entonces, ahora entendemos a Dawson, nos dice que hay dos factores que dañan al sistema. ¿Cuáles son? Fuerza, sí. Ahora lo entienden mejor. Creo que sí. Bueno, entonces, ¿qué puede generar una alteración en la obtención de energía? Porque idealmente todos genéticamente somos programados para que nuestros dientes se formen los arcos dentarios de manera ideal. Pero en el tiempo puede existir algún evento o algún factor que altere esa organización, ¿no? Y ese evento o esa alteración puede ser por dos cosas: una fuerza inadecuada, fuerzas excesivas, o porque el diente, pues mala suerte, un diente permanente, salió en una posición incorrecta. Eso sí, nadie lo puede decidir, nadie puede prevenir, ¿okay? Nadie puede saber si un diente le va a salir derecho o le va a salir chueco, hasta cuando aparece. ¿Podemos hacer algo para que eso no ocurra? Sí, pero con el diente está pasando. Pero nadie prevé si un diente sale en posición correcta. Es muy difícil eso. Entonces, cuando ocurre esto, el mecanismo del sistema, ya dijimos, a pesar que el diente sale chueco, busca una forma de adaptación, de estabilización para que la función siga su camino. Porque si no funcionamos, no funciona la masticación, ¿qué pasa con este ser humano? Deja de comer y va a morir. Pero nadie se ha muerto hasta ahorita teniendo dientes chuecos. Siempre lo digo así. ¿Tienes dientes chuecos? ¿Estás muerto? No. Entonces estás funcionando. No correctamente, pero sí estás funcionando, estás viviendo. Entonces existen mecanismos de adaptación que pueden tolerar esas ciertas variantes que el sistema lo contempla. Pero ese mecanismo de tolerancia, de adaptación, no es igual en todos. Cada uno tiene un límite de mecanismo de adaptación. Para mí, haber perdido un diente, de repente mi sistema lo adaptó. Para alguien de ustedes, perder un diente, su sistema no lo toleró. ¿Y qué pasó? Generó una disfunción. Eso depende de cada. ¿Puedo saber cuál es su límite de tolerancia de mi paciente? Es imposible. Eso hay que vivirlo y hay que tenerlo, digamos, cuando el paciente está frente a nosotros. Ahora, puede ocurrir que este mecanismo de adaptación, frente a una injuria, a un evento que hay, vamos a ver qué eventos ocurren, ¿no? Pérdida de un diente, por ejemplo, es un evento. Puede haber que el mecanismo de adaptación, como estamos comentando, algunos lo toleran, algunos no. Y cuando no se tolera, cuando el sistema no detecta, no genera mecanismo de adaptación para seguir funcionando, entonces va a ocurrir lo que estamos llamando, repito, un colapso compulsado, que sería una disfunción compulsal. ¿Qué eventos pueden ocasionar que la oclusión se altere? Principalmente, puede haber muchos aquí, pero vamos a ver algunos. Pérdida de dientes, por ejemplo, ¿no? Restauraciones mal hechas, han visto ustedes ahí, ¿no? En algunos casos, por mal hechas, empezando de una operatoria simple, una resina. Ponen anestesia, hacen la cavidad, luego ponen resina, le ponen un coloque de resina, no le hacen caso a la doctora Medina, a la doctora Rata, que le enseñó operatoria. ¿Qué tienen que hacer con la resina si hacemos cruzar? La de bonita, la de los surcos, los rebordes, una fotocura y listo. Muévese un poquito, papel, ya. Ahora ya está, anda. ¿Qué estamos generando? Una sobreoclusión. ¿Eso no es un factor que desestabilice la oclusión? Sí. Eso pasaba más con las amalgamas. Antes se usaban amalgamas, ustedes no conocen amalgamas. Bueno, nosotros yo aprendí y hacíamos, hemos restaurado muchos dientes con amalgamas, no había resina en ese tiempo. Entonces las amalgamas era más complicado. La resina ahora es fácil, ¿no? Uno pone la masita en la cavidad, tienes instrumentos que permiten moldearla de forma bonita y tener la luz y endurecer. La amalgama no, la amalgama es una masa que hay que empacar bien y para dar forma hay que esperar unos 3 minutos que la amalgama vaya endureciendo para que con un tallador en una
cuchillita y tallar y darle forma a la mano. Es complejo, felizmente ya no. Bueno, entonces, otro evento que puede generar una alteración en la oclusión, dice ahí, incorrecta alineación dentaria, falta de espacio, pacientes que tienen clase 2 o clase 3, hábitos, los hábitos también pueden generar problemas de evolución dentaria, y cualquier otro agente externo, como vamos a ver ahí, por ejemplo, puede ser ingesta de sustancias carbonatadas que van a producir biocorrosión, ¿no? Mucha Coca-Cola, mucho, ciertas cosas, jugo, que puede ser el azulito, ¿cómo se llama? Que se quedan Red Bull, todas esas tonterías ahí, ok, qué bonito, vamos a ver el examen, 4 latas de Red Bull, cuando la noche, el día siguiente, cuando hay el examen, ¿cuánto sacan? 0,5. ¿Qué hicimos toda la noche con Red Bull? Mataron neuronas y mataron sus dientes. La famosa amanecida, dice que estudiando. Okay. Entonces, ahí tenemos ejemplos de agentes externos. Bueno, ¿cómo se adapta el sistema? Ante un diente que se pierde, los dientes se pueden acomodar, la mandíbula se acomoda, puede haber pérdida de tejido dentario cuando hay mucha fuerza, un diente se puede destruir cuando se pierde otro, puede estabilizarlo, o sea, cambio de posición. Y para entender esto vamos a ver un casito que no sé. Esta es una fotografía de un alumno, así como ustedes, ¿no? Que nos sirve muchísimo para poder entender esta cosa. Miren, la mayoría de sus dientes, ¿cómo están? Bastante bien. Pero, ¿qué pasó? Perdona, una mola inferior. Lo perdió ya hace más o menos, cuando tenía la vista, 20 años más o menos, este chico, lo perdió cuando tenía más o menos 16 años. En ese tiempo que ha pasado, miren, al perder esa mola, ¿qué ocurrió con el diente que está detrás? Por la acción del cuerpo. ¿Qué pasa con los dientes, ¿Qué fuerza empuja los dientes hacia adelante? J. ¿Ah? ¿Componente? Entonces empujan los dientes. ¿Y el de arriba qué pasa cuando no tiene antagonista? Los tres exámenes han tenido preguntas de el fenómeno que impide que los dientes sobrepasen el plano cruzal, etc. Se llama fuerza de erupción. Esa es la respuesta. Lo que era el componente anterior y la otra pregunta. Entonces, ¿aquí qué pasó? Ante la ausencia de este diente, ¿qué pasa con el de atrás? Se va para adelante. El de arriba hace esto. Al haber movimiento de dientes, obviamente cuando el diente se mueve, paciente, ¿cuánto tiempo los dientes están en contacto? ¿De acuerdo? ¿En un día? 15 a 17 minutos. ¿Qué quiere decir? La mayor tiempo, ¿cómo están los dientes? Si están al aire, esos dientes cuando se mueven adelante y el otro se extruyen, al no estar en contacto, ¿qué va a pasar cuando el diente entra en contacto? Va a sentir un primer contacto. Y cuando se entra en contacto, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Ante ese estorbo, ¿qué pasa con la mandíbula? Se acomoda. Y como eso se repite casi todos los días, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Entonces, cuando evaluamos a ese paciente, ¿qué vamos a encontrar? Que sus cóndilos están fuera de centro. Si yo llevo céntrica, o si retrocede, y cuando cierre, ¿qué va a pasar? Probablemente esas dos piezas sean el punto prematuro de contacto. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ha producido como mecanismo de compensación ante la pérdida de un diente, moverse los dientes para encontrar una posición, ¿no?, que permite estabilizar, pero ha generado un cambio en la mandíbula. ¿Este paciente se va a morir? ¿No? ¿Está funcionando? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Un mecanismo de adaptación. ¿Qué es lo que el sistema hace? ¿Eso estará bien? Como mecanismo de adaptación, sí. ¿Qué podría pasar o qué podría? Si esto, por ahí pierde otro diente, o este chico empieza a abusar, a apretar, empieza a desgastar sus dientes, podría entrar entonces a hacer un cuadro de una disfunción cerebral. ¿Okay? Pero mientras esté compensado, ¿qué podemos hacer aquí? En el mejor de los casos, nada, déjalo ahí. Porque si, oye, ya sacó un diente, ya puedo, hay que ponerte un implante, ya. Miren el espacio, te pongo un implante, luego le pongo una corona, no entra la corona, escucha, te gasto aquí, de arriba, oye, choca, ya, te gasto. Empezamos a hacer un trabajo, siempre generamos muerte por el paciente, pero mejor ejemplo ahí. Así está tranquilo, su sistema propio está. Pero se puede colocar un implante ahí, sí, pero ¿qué tenemos que hacer con los dientes que han cambiado de posición? Regresar. ¿Es fácil eso? Es complicado. Entonces, por eso digo, mejor dejemos. Mientras no se disfuncione, dejemos. Ok, entonces ahí tenemos la molar inferior se mesializa, la superior se destruye, etc. ¿No? Y miren, ahí estamos viendo el contacto posterior, lo que eso lo entienden ustedes, eso está generando un punto, pero ahí está. Entonces, este es el inicio y la muestra cómo un mecanismo se puede adaptar. Pero, ¿cuándo el sistema colapsa? Cuando estos mecanismos de adaptación
se pierde o cuando ya se presentan muchas cosas en la boca del paciente. Entonces, ¿cómo puede colapsar el sistema? Cuando hay pérdida de pares oclusales, cuando hay interferencias múltiples, movilidad de muchos dientes, desgaste severo en muchas piezas, genera una inestabilidad oclusal. Y ahí en la lectura, ¿no?, también indica factores por los que pueden generar un colapso del sistema de la oclusión. Veamos. Dobson, si han leído Dobson, dice que hay 5 requisitos para indicar que la oclusión es estable. Esto está en el libro, si lo han leído ahí está, recogido tal cual está en el libro. Esto no es visión mía, no es idea mía. Dobson dice eso. Todos los topes debe haber topes estables en todos los dientes cuando los conios están en RC. Bueno, parte de RC. Dobson dice que debe ser así. Aunque nosotros tenemos, si seamos autoridad para decir eso, pero entendiendo que debe haber una tolerancia, no necesariamente los códigos en relación céntrica. Pueden estar un poquito de fuera de relación céntrica, entendiendo que hay un pequeño deslizamiento. ¿Okay? Pero guía anterior armónica, desoclusión de los dientes posteriores centroclusiva, desoclusión de los dientes del lado de balance, sin interferencias en todos los dientes posteriores en el lado de trabajo, ¿no? Es lo que indica Dobson para considerar que hay una estabilidad oclusal. Veamos entonces. Bueno, este es el casito que vimos al inicio. Vamos a ver lo que Dobson dice. Máxima interpretación, todos están ok. Aquí no sé si los códigos están en céntrica o no, habría que verlos, pero asumimos que sí, están en céntrica. Protusiva y anterior, lateralidad y anterior. ¿Es estable o no es estable? Voy a contestar. Sí, buena estabilidad oclusal. Bien, veamos este casito. Miren, una buena armonía. Vamos a decir que hay lateralidad derecha, perfecto. Yo calculo los caninos en la canina. Y vamos al otro lado. Lateral izquierda, miren los caninos. ¿Qué pasa con los caninos? ¿Están contactando? No. ¿Dónde hay contacto? Atrás. ¿Hay desoclusión ahí entonces? No. ¿Qué hay? Hay contacto posterior. ¿Y qué pasa cuando hay un contacto posterior en un movimiento de lateralidad? Obviamente, al hacer ese movimiento, los músculos, cuando hay contacto posterior, hacen más fuerza. Y si hay más fuerza, ese movimiento genera más fricción. Y si hay más fricción, ¿qué va a pasar con esas molares? Se empiezan a gastar. Y si se gasta la molar, va a chocar el premolar. Y si choca el premolar, ¿qué pasa? También genera más fuerza, más fricción. ¿Y qué va a empezar a pasar ahí? Que todos esos dientes empiezan. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay guía canina? ¿Qué pasó con esta paciente? La chica también de examen auditorio. Era profesora acá y se fue a otra universidad. ¿Qué ven en ese canino inferior? Eso es normal, eso debe haber un canino que es una faceta de desgaste. Y para que entienda ese desgaste, ¿qué tiene que haber pasado ahí? Fuerzas Tiene que haber habido excesivas. fricción. ¿Y contra qué fricción del canino inferior? Contra el canino superior. Entonces, asumimos que el canino superior, vean esta foto, también no tiene una facetita acá. Entonces, pero doctor, sus caninos ahí no chocan. ¿Y cómo están gastando entonces? ¿Me entiende la idea? No están contactando ahí. Pero hay desgaste esos caninos. Algo está produciendo desgaste esos caninos. ¿Cuál será? ¿Tú dijiste? ¿Qué hay? Ya, no mueve el lápiz. ¿Sabe qué se mueve? Vamos a onicofax. La chica que está ahí. ¿Y qué pasó con sus caninos? Y sobre todo ese lado, porque ese es el lado predilecto para hacer la onicofax. Entonces, ¿qué está produciendo el desgaste de esos dientes? Onicofax. Y en la larga, ¿qué va a producir esto? Un desgaste de esos dientes y de todo. Aquí, ¿qué podríamos hacer para detener esto? Primero, cortarle los dedos, la mano, para que no siga. Ponele aquí, si quieres, ¿no? Tantas cosas que ver. Pero, ¿qué hay? Quitar el hábito, o limitar el hábito de muchas formas. Hacer consciente al paciente, o sea, esto tienes que hacerte, porque si no, cada vez vas a destruir tu vida. El paciente a veces el hábito es algo inconsciente, no lo hace de manera inconsciente, no se da cuenta de eso. Entonces hay que ver la forma de, por ejemplo, un hábito estar ahí, ¿no? Estamos así. Es inconsciente, es un hábito, no controlamos eso, ¿no? Nos damos cuenta cuando digo ya, está parado. Pero dentro de un rato nos olvidamos, otra vez seguimos con las paradas. Es un hábito, igualito. Entonces, bueno, tratar de controlar eso. Ahora, una vez controlar el hábito, ¿qué tenemos que hacer con estos dientes para que no sigan contactando atrás? Pero si contacta atrás, ¿qué hace? Más fuerza. Si hay más fuerza, hay más desgaste. ¿Qué tenemos que hacer con esos dientes que se han gastado? Reconstruirlos. ¿Qué le ponemos ahí? Resina. Un poquito de
tierrita, yesito acrílico, salivita para que pegue bien y ya, resina, ¿no? Ustedes van a aprender a hacer eso. Doctor, pero esa resina se le va a salir. Sí, se le puede salir. ¿Cuándo se le puede salir? Cuando el paciente haga nuevamente el hábito. Mientras más el hábito, esa resina puede durar mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos viendo cómo podríamos controlar eso. Es algo muy sencillo, prácticamente, de hacer. Pero, esto que empieza así, si eso no se controla, esto no tiene una forma de controlar, ver el hábito, reconstruir lo que tengamos que reconstruir en ese momento, en un tiempo, y si la fuerza se va haciendo cada vez más, ¿qué puede pasar? Este paciente, en 2 o 3 días, ¿ha hecho esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que llegue a eso? Muchísimo. ¿Y no creen que este paciente pudo haber empezado con el primer caso? ¿Será igual el número? Acá faltan dientes. Acá hay operaciones de amalgama, pero no conocen eso. Aquí ven cositas blancas, ¿no? Son restauraciones que alguien se los hizo. ¿Quién hizo esas restauraciones? ¿El paciente se lo ha puesto solito? ¿Quién ha hecho eso? Se fue un dentista. Y el dentista no ha sido capaz de decir, si usted ve una boca así al paciente, de dos dientes y ya te lo juro, un día, chaval. No serían capaces, por bondad, aunque decir, oiga señor, disculpe, sus dientes están gastados, esto no es así. Usted está yendo mal, sus dientes va a ir perdiendo más. Me duele este diente, claro, me duele porque está gastado, pero si yo le curo, no voy a hacer nada. Lo que hay que hacer es reconstruir su diente. Al menos educar, decirles, este paciente probablemente, por eso llegó a esa situación. Bien, casos extremos. Entonces, aquí sí hay un colapso, obviamente, y aquí pues habrá incisiva y canina, su sistema está recontra protegido y ese paciente tiene una severa disfunción. A nivel de dientes, ¿qué pasará en su articulación temporomandibular? ¿Cómo creen que está su articulación temporomandibular? ¿Cómo estarán sus músculos? Periodontalmente, felizmente tiene su periodonto maravilloso, tiene rosadito, lindo, bonito, el segmento superior sí está aguantando las cosas ahí felizmente, ¿no? Así es el periodonto, sorprendente a veces. Ok, seguimos avanzando. Dice, si cualquiera de estos 5 requisitos de severidad no es satisfecha, la obstrucción será inestable. ¿De acuerdo? A través del tiempo se puede ir a vacilos, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver otra vez. Ok, vean este casito. Igual, son fotos de. Probablemente alguna foto de ustedes más adelante para aparecer aquí. Inclusive no, sin que me vaya a hacer originales. Son fotos de algunos exalumnos. Ok, vean la función del paciente. Aparentemente estable, ¿verdad? Tiene una máxima interpretación aceptable. OBD, sí, hay acople, etc. Okay. Hay que verlo en dinámica. Ahí está. Productiva y lateralidad. En productiva, ¿hay guía incisiva? ¿Hay guía incisiva o no? Sí. ¿Qué significa guía incisiva? Que en el movimiento de producción, los únicos dientes que guían a ese movimiento son incisivos. Okay. Los únicos dientes que guían a ese movimiento son los incisivos. El paciente está en producción con un hilo, ¿quiénes te están chocando? Los dos que están chocando, ¿son incisivos o no son incisivos? Sí. ¿Hay guía incisiva o no hay guía incisiva? Sí. No estoy preguntando si hay una buena guía incisiva. ¿Es una buena guía incisiva? No. ¿Por qué? Porque es asimétrica, solo un par de dientes. ¿Cuál sería lo ideal? Que sean todos los incisivos. Pero, ¿está generando resolución posterior? Sí. ¿Hay protección? Sí. No será ideal, no será óptimo, pero hay protección. En las lateralidades, miren. ¿El hilo dónde se queda? En los caninos. ¿Hay guía canina? Sí. Porque solamente contactan los caninos. Porque el hilo se ha jalado y no hay contacto en ningún diente, solo se han quedado en los caninos. ¿Hay guía canina? Sí. ¿Hay protección en este paciente? ¿Mecanismo de protección? Sí. Sí. No será la idea, pero hay protección. ¿Habrá estabilidad en la presión de este paciente? Sí. Ahí está. ¿Okay? ¿Qué es lo que? Pero doctor, hay dientes que están chuecos. Sí. ¿Pero hay estabilidad o no hay estabilidad? Sí. ¿Qué haríamos acá? ¿Lo podemos dejar ahí? Sí, porque está estable. Pero, ¿saben qué? No me gusta los dientes de abajo. ¿Qué hay que hacer? Ok, hay que ordenar esos dientes. Probablemente hay que sacar premolar, bueno, pero ortodoncista se encargará. Pero lo que tiene que hacer un buen ortodoncista, ¿qué cosa es? Ordenar los dientes y mantener, ¿qué cosa? Los mecanismos de protección. Es decir, guía incisiva y las lateralidades y acá. ¿Qué es lo peor que puede hacer un ortodoncista? Sacar dientes, los dientes los alinea bonito. A ver, vamos a ver qué. Productiva. Lateral derecha, función de grupo. La izquierda, función de grupo. ¿Qué hizo con ese sistema? Rompió un mecanismo de protección. Pero están alineaditos, están lindos. Sí, pues, pero tu mecanismo de protección está destruido. Y en un tiempo que va a pasar con esa función de ese paciente, se va a pasar. Pero está bonito, está bien alineadito. Sí, pues, está bien alineadito. Pero ¿cómo está su protección? Preocupémonos más por la función que por la izquierda. ¿Okay?
Entonces, establece, bueno, 5 requisitos. Ahí dice dos. Vamos a ver otro. A ver este. Otro casito. Alineamiento, sí, más o menos. Ok, es aceptable, no es ideal. Y algo curioso. A ver. ¿Qué son? ¿Esto qué son? ¿Qué se da cuenta? ¿Cuántos incisivos hay abajo? Solo hay 2. ¿Cuántos incisivos hay abajo? 4. ¿Solo hay 2? Así es, así de todo eso sí, ¿no? Bueno, si quieren reclamar por qué tiene solamente 2 incisivos, ya saben a dónde tienen que ir. A la fábrica, ¿no? Solo tengo, porque esos son los 2 incisivos, yo debería haber hecho con 4. Más punche, porque hubiera puesto más punche, para que tenga 4 incisivos, no 2. Solamente tengo 2. Pero bueno, vamos a ver qué pasó acá. El sistema tan maravilloso que, bueno, ahí tienen los caninos, bueno, no tienen una buena relación canina, ¿okay? Hay un factor de riesgo ahí, pero veamos. ¿Okay? ¿Hay guía anterior o no hay guía anterior? Sí. ¿Hay protección o no hay protección? Sí. ¿Es lo adecuado o ideal? No, no es ideal. Pero hay protección de alguna forma. El sistema se adaptó a eso, generó esa protección. ¿Qué hacer aquí? Bueno, entre chuecos, hay que poner los laterales, no hay espacio, ¿para qué le pongo? ¿Qué habría que hacer? Armonizar mejor esto. ¿Para qué? Para garantizar que los mecanismos de obstrucción se conserven o sean mucho más óptimos. Lo que no podemos hacer es cambiar esto y romper mecanismos de obstrucción. Ok, entonces ahí tenemos otra función. Vamos a ver otra vez. Aquí, vean estos casos. Arriba no hay problema, miren. Hay incisiva. Aquí se llama función de grupo anterior, lateral y canino, pero eso es funcional. Al otro lado, guía, ¿de acuerdo? Aquí, miren, falta un incisivo central. Pero a pesar de que falta un incisivo central, miren, ¿hay guía incisiva o guía anterior ahí, en producción? Sí. Solo contacta dientes anteriores. No solo lado, claro, es asimétrico. No es óptimo, pero hay guía incisiva. Lateralidad, función de grupo, función de grupo. ¿Hay protección ahí? Sí. Hay desobstrucción posterior. ¿Es adecuado? No. Este paciente está en riesgo. Porque basta que gaste un poquito esos dientes, choquen atrás y que por nuestra función se desestabiliza. ¿Ok? Entonces, hay que valorar eso. Bien, sigamos bien. Ok. Bueno, ahora, la oclusión dentaria puede estar estable, pero esa inestabilidad, si es que lo hay, puede generar también alteraciones en otros componentes, ¿no? A nivel de ATM, por ejemplo. Vamos a ver este caso. Bueno, veamos este caso. Aquí, ¿cómo están los dientes? Desordenados, gastados, hay ausencia de ellos, restauraciones incorrectas. Ok, veamos. Miren todo lo que encontramos aquí. En movimientos, ¿hay desoclusión? No hay desoclusión. ¿Está estable esta oclusión? No está estable. ¿Hay mecanismo de protección? No. ¿Okay? Entonces, esta oclusión sí no es estable, es inestable. Bueno, símbolo de una oclusión inestable: adquisición, atracción, pérdida de daño, estructura dental, desplazamiento de dientes, intrusión, sobre todo una alteración en la posición de los. Veamos. Miren este otro caso. Fácil de respiración, tiene casi todos los dientes, pero vayan viendo, hay algo interesante ahí. Si tienen buena vista, se van a dar cuenta. Miren, hay desoclusión, hay contacto posterior ahí, en el posible lateralidades, sí, hay contacto posterior. ¿Habrá protección en esta boca? No, no hay desoclusión. Producto de eso, además, ¿qué encontramos? Este paciente tiene una hiperactividad muscular que está produciendo a nivel de los dientes una alteración. Miren el cuello de los dientes. ¿Observan? ¿Qué está pasando con la encía? ¿Cómo se llama cuando la encía sube? Se llama recesión gingival. Eso pasa en la encía. Pero en los dientes, ¿qué está pasando? Se está socavando. Y eso es una alteración de estructura. Eso se llama afracción. ¿Por qué ocurre eso en los dientes? Cuando hay mucha fuerza, mucha tensión. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos. Esta oclusión, ¿será estable? No es estable. Definitivamente no es. Bueno, igual. Otra vez, miren acá. Otra, bueno, acá evidentemente la alineación es bastante, digamos, incorrecta, ausencia de dientes. ¿Hay acople acá adelante? No hay. ¿Okay? Bueno, a ver, veamos, a pesar de eso, de repente tiene guía anterior, ¿no? Puede ser que sí, un mecanismo se adaptó y vamos a ver. Ok, lo de arriba es protrusión por si acaso. Esta es la lateralidad derecha, la lateralidad izquierda, la protrusión. ¿Hay guía incisiva y guía canino? No hay nada, es un caos. Ok, entonces, ¿esta oclusión es estable? No es estable, será inestable. Una oclusión inestable, ¿qué puede generar? Tiene sus nombres. Bueno, si tuviéramos al paciente en vivo, ahora y cierra, ¿qué vamos a encontrar? Probablemente, probablemente ustedes van a encontrar. ¿Okay?
significa que la oclusión influye en la estabilidad de otros componentes. Sí, porque ahí tienen un casito de muestra para ver. Y entre ustedes vamos a aprender mucho más. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Una oclusión inestable puede generar una inestabilidad en algún otro componente. Bien, entonces, digamos, bueno, en este caso ni qué decir, ¿no? Yo creo que esto sale a la vista. Miren, el periodonto también está afectado, los dientes se mueven, entonces se mueven, bailan. Entonces, hay alteración de otro componente inclusive. ¿Estable o inestable esta oclusión? Recontra inestable, digo. ¿Okay? Bueno, okay. Miren. Ok, ¿y ese otro? Vamos. Ok, miren. El periodonto afectado, dientes afectados. La articulación de este paciente ya está hasta la pata, no tengo la panorámica, pero bueno. Entonces, estamos viendo evidencia de alteración de esto. Bueno, entonces, lo que estamos viendo en estos casos es que la mayoría de ellos está ocurriendo una inestabilidad de la oclusión, básicamente por una desorganización en cuanto a la relación de los dientes. Pero también los dientes se pueden afectar, ya lo dijimos al inicio. ¿Por qué? Porque los dientes pierden estructura, pierden tejido. Entonces ahí, por eso se les invitó a que lean el artículo de Grifo, porque Grifo hace una alusión a los diversos tipos de factores de alteración de la estructura dental. Y vamos a mencionarlos aquí, no vamos a estar. Esta primera imagen que ven, donde hay un desgaste de toda la cara oclusal y la cara palatina, que en el interior también es algo parecido, la cara inferior. Antes se llamaba, esto se llamaba erosión. Hoy en día no se llama erosión, se llama biocorrosión. Porque, ¿qué puede producir esta alteración? Sustancias ácidas intrínsecas o extrínsecas. Las extrínsecas, ¿cuáles pueden ser? Ya lo dijimos. Bebidas carbonatadas, Coca-Cola, Sprite, cualquier gaseosa, Red Bull, todas esas cosas que se suelen tomar en exceso de vida. Que de vez en cuando tomen uno para, bueno, compartir la vida social, no hay problema. Pero que todos los días estén tomándose esas cosas, ya saben lo que puede pasar con ellos. Bien, eso entonces biocorrosión. No es adición, por si acaso, saludístico. Veamos a la siguiente, al número 2. Ahí sí, miren, hay desgaste de dientes, casi la totalidad, mitad del diente, y esto se produce por excesiva cantidad de fuerzas, pero fuerzas de fricción, fuerzas de frotamiento. Y cuando hay desgaste de estructura dentaria, que es producido por otro diente, o sea, diente contra diente, eso se llama atrición. Atrición. Desgaste de dientes por el propio diente, por frotamiento. ¿Por qué? Porque el número 3 observan ustedes. Se ven ahí desgaste del diente, ¿verdad? Pero ahí los dientes no frotan, no chocan. ¿Pero qué está gastando ahí? Un objeto extraño que produce desgaste en los dientes. Pues un desgaste de dientes por un objeto extraño no se llama atrición, eso se llama abrasión. Es una muestra de abrasión. Una foto de un libro que hemos tomado, dice en pie de página que esas son fotos de una persona que toca saxofón. Como pone el pico de saxofón toda la vida. Bueno, pues el diente se va gastando. Vive de eso, señor, me imagino, es un paciente adulto. Yo digo, ¿qué pasaría si a ese paciente le ponemos resina, azucarilla? Hoy más feo, le ponemos azucarilla por resina. Cuando quiera tocar saxo, le quitamos el empleo, vamos a poder tomar saxo. Ok, aquí tenemos otro tipo de alteración estructural a nivel cervical, ¿no? Una pérdida de tejido, y eso se llama afracción. La etiología de la fracción ya está más claro, antes era discutido, se decía que era por un cepillado excesivo. Decía, tú te cepillas mucho, por eso tus dientes están desgastados. Hay un artículo interesante, hace tiempo, una doctora argentina que publicó esto, y eso fue lo que tumbó totalmente la creencia de que el cepillado era la causa principal de este tipo de lesión, ¿no? Cepillado excesivo. De ahí inclusive los cepillos se hicieron cerdas más suaves, cerdas ultraligeras, que no produce afracción. Pero este estudio saben que demostró es tan sencillo que lo van a entender. Esta doctora hizo un trabajo de investigación muy interesante. Investigó estas lesiones de afracción, pero no en humanos. ¿Saben qué? En perros. Los perritos también tienen afracción. Entonces ella encontró afracción en perros y preguntó, si la afracción es producida por cepillado, ¿qué quiere decir? Que esos perritos están cepillando muy fuerte. Simple lógica, simple conclusión. Entonces, el cepillado no produce directamente esto. Puede ser un factor coadyuvante, eso sí, nadie lo niega. Puede ser coadyuvante que se produce. Pero la causa principal es fuerzas tensionales. ¿Qué pasa? Nosotros apretamos los dientes,
Los dientes son estructuras sólidas, pero tienen la parte más débil, más delgada, ¿dónde es? A nivel del cuello. El diente, cuando hay mucha fuerza, ya sabemos, 90, 80 kilos, el diente, a pesar de que es una estructura sólida, que está encurvada en el hueso, ¿qué pasa en el cuello? Va a ser flexión, ¿sí? Una microflexión. Y esa microflexión, ¿qué va a hacer? El esmalte en la corona del diente, en esta parte, comparado con la parte oclusal, el grosor de esmalte que hay aquí y el grosor de esmalte que hay acá, ¿es diferente o es igual? Diferente. ¿Dónde hay menos esmalte? En el cuello. Está delgadito el esmalte ahí, que cuando hay una fuerza de flexión, ¿qué pasa con el esmalte que es como vidrio? Se triza, se parte así como un vidrio por acá en la piel. Y ese esmalte trizado, si todos los días hay esto, ¿qué va a pasar con ese esmalte trizado? Los alimentos, los cepillados pueden eliminarse. ¿Y qué se va formando? Entonces, se forma esta lesión, obviamente cuando se nota bastante, significa que hay mucha tensión y esa lesión ya tiene mucho tiempo. Entonces, la afracción es una lesión que se produce por fuerzas intensas, fuerzas de tensión que generan pérdida de tejido. Y para tratar esto, ¿qué hacemos? Tienes una recurrente con una lesión en camino, puse ya 4. Ya, 100 soles por cada uno, 400 soles, qué rico, 400 soles, un par de horitas a hacer eso. Al día siguiente viene el paciente y nos trae los 4 vecinos en la mano. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál es la causa de esa lesión? Fuerza. ¿Estamos controlando la fuerza ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el diente se ha salido, lo que le pongan, ¿qué va a pasar? ¿Qué habría que hacer ahí? Controlar la fuerza. Ahora hay que ver cómo controlamos la fuerza. No, primero, antes de hacer eso. Una vez controlada la fuerza, podemos repetir. ¿Okay? Bueno, esto de acá, bueno, esto sí es fácil. ¿Están viendo ahí un diente? Bueno, es otra alteración de la estructura de los dientes, claro, el diente fracturado. Porque se fractura el diente por fuerzas, etc. ¿Okay? Y acá, por último, aquí hay alteración estructural en los dientes que son pequeños. Ven las cositas negras, ¿eh? ¿Qué cosa? Caries. Okay. ¿Hay alteración de la estructura de esos dientes? Sí. ¿Pero qué lo produce? ¿Fuerzas? Microorganismos. Microorganismos. Entonces ahí tienen 6 alteraciones. Microorganismos. Ahí está. Y el otro que hemos incluido, no está en gris puesto, pero es las famosas fisuritas que hay producto de fuerzas tensionales, llamados cracks. Ya lo comentamos al inicio, y es algo más que creer. Bueno, entonces, cuando nosotros evaluamos la función dentaria, eso vamos a ver no solamente la función dentaria, sino los otros componentes del sistema también, vamos a determinar 3 niveles del estado funcional de cada componente. Vamos a determinar que la oclusión dentaria, cuando sus esquemas oclusales, puede ser óptimo, puede ser compensado o puede ser deficiente. Para saber esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les acabo de mostrar. Y en la parte práctica van a aprender más detalles. Entonces, cuando ustedes hagan el diagnóstico en la parte final del especialista de la clínica, cada componente van a determinar si la condición funcional a nivel de los dientes es óptimo, es compensado o es deficiente. Le vamos a alcanzar a ustedes algo donde está indicado cuándo se considera óptimo, cuándo se considera compensado y cuándo deficiente. ¿Okay? Para los otros componentes de igual forma. Entonces, al final en su diagnóstico ustedes pongan, paciente tiene oclusión dentaria compensada. ¿Por qué? Porque tiene esto, esto y esto. A nivel de articulación temporomandibular, deficiente. ¿Por qué? Porque tiene ruidos, tiene limitación y tiene dolor. A nivel neuromuscular, compensado. A nivel periodontal, óptimo, no tiene nada. Entonces, en los 4 niveles, los 4 componentes, ustedes determinarán el diagnóstico. En la parte oclusal, empezamos con esto, vamos a tener un esquema oclusal, una oclusión dentaria óptima, compensada o deficiente. Y para poder saber si es esto, hay que evaluar, elegimos. ¿En cuántas posiciones de diagnóstico de oclusión dentaria? 5. ¿Okay? Entonces, eso lo harán en la parte práctica del mismo para poder determinar esto. Lo que hemos visto ahora es gran parte. Bien. Hay que estar el cuadrito de grifo, en resumen. Toda fuerza que genera estrés o presión, tensión, va a producir atracciones o microfracturas llamadas cracks. Cuando hay fricción, si es exógeno, diente con agente externo, se llama abrasión. Y es endógeno, diente con diente, se llama atrición. Cuando es por la degradación química externa o interna, se llama biocorrosión. Externa, que dijimos, los carbonatados. Pero interno, habrá una sustancia interna del cuerpo que produce esto, por ejemplo, reflujo gástrico o, bueno, otras enfermedades que hay, que es la bulimia, no, es la comida, bueno, cosas que... entonces eso también produce pérdida de tejido.
líquido que degrada el esmalte, degrada la dentina por acción ácida y eso se llama, antes se llamaba erosión. Hoy en día vamos a llamarlo giro. Y comercial es un resumen del artículo de libro. Ahora si lo lee, espero que lo entiendan. Muy bien, para terminar, vamos a ver entonces. Como dice, puede existir muchas alternativas de solución para estos problemas que pero para poder elegir cuál de esas alternativas es la más correcta y si es necesario hacerlo en ese momento o hacer algo previamente, primero que tenemos que hacer un buen saber qué cosa es, por qué se produce, cuál es la razón. Si yo entiendo eso, ok, puedo darle una solución a ese problema. Pero paradójicamente, como dice Lawson, la enfermedad oclusal, o sea, todo eso que vemos aquí, es lo más frecuente, que se presenta muy frecuentemente en muchos pacientes, pero siempre es mal. Entonces hay que hacer una buena revisión, analizar bien las cosas y esperamos con esta parte del curso, en la parte práctica, poder llegar a eso y a menos que ustedes tengan un buen criterio para poder definir esto, establecer un buen diagnóstico y luego saber qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, con eso que hemos visto, espero que